Bien, ahí está. Estequiometría de reacciones. Bueno, en primera instancia lo que vamos a ver es, de estequiometría de reacciones, es cómo se calcula la cantidad de moles, cómo se calcula la cantidad de partículas, cómo se calcula la masa de un reactivo y un producto en una reacción química. Vamos a ver cómo se calcula, ¿sí? El volumen de un gas en una reacción química, cómo se calcula el volumen de una solución en una reacción química con una concentración determinada, ¿sí? Todo eso va a implicar la primera parte de estequiometría de reacciones. En una segunda parte vamos a ver temas en los cuales son propios de estequiometría de reacciones, que son la pureza de un reactivo, el reactivo limitante y el rendimiento de una reacción química, ¿sí? Una vez que veamos todo eso, nos metemos en el siguiente tema, que es equilibrio químico, y una vez que veamos todo eso, vemos el último tema, que va a ser uniones químicas, que ya hay una gran parte que ustedes lo conocen, ¿sí? Y ya con eso terminaríamos el año, ¿ok? Bien, entonces, vamos a practicar un ejercicio, como para que ustedes vean de qué viene esta historia. Cinética no. Acá está. Néstor, Sí, ingeniero. ¿dejas sentar a Ger? Sí, cómo no. A ver. Dueñas. Ahí entró Dueñas. Ahí entró Dueñas. Bueno, voy a mostrarles, les voy a leer el primer ejercicio de la actividad 1 que ustedes van a tener que hacer. Lo vamos a tomar como ejemplo y después vamos a ver el segundo ejercicio y ya después directamente ustedes se encargarán de seguir la historia. El primer ejercicio dice, el ácido clorhídrico se utiliza como desincrustante para eliminar residuos de caliza, carbonato de calcio. En pocas palabras, por ejemplo, tienen sucio el baño, la loza del inodoro. Antiguamente se usaba el ácido muriático para sacar todo lo que tenga que ver con el sarro. ¿Sí? Bueno, el ácido muriático es ácido clorhídrico, pero diluido. Al reaccionar carbonato de calcio con una solución acuosa de ácido clorhídrico, se forman cloruro de calcio, agua y dióxido de carbono. La ecuación que representa la reacción es. Y acá tenemos la reacción, que es carbonato de calcio, que se encuentra en estado sólido, más 2 de ácido clorhídrico. Quiero aclarar una cosa, no van a tener que igualar ninguna reacción, ¿sí? Así que, salvo algún ejemplo que tengan que escribir ustedes la reacción química, casi todas, la gran mayoría, ya van a estar completamente igualadas. Cloruro de calcio en estado acuoso, más agua en estado líquido, más dióxido de carbono en estado de gas. Y dice, calcular la cantidad expresada en moles de cloruro de calcio, vamos a trazar la liñita, y dice, calcular la cantidad. Cuando hablamos de cantidad y hablamos de cloruro de calcio es esto. Y cantidad, para los que no lo recuerdan, es mol. De cloruro de calcio que se obtiene al reaccionar 1 kilogramo de carbonato de calcio. 1 kilogramo de carbonato de calcio. La historia es la siguiente, ¿cómo lo van a trabajar ustedes? Esto tienen que prestar mucha atención porque esto va a ser así de acá hasta que terminemos con este tema. Lo primero que tienen que hacer es escribir la reacción química como yo la escribí, ¿sí?
Luego, lo que van a tener que hacer, acá me olvidé ponerle un 2. A ver. Calcio. Acá me olvidé ponerle un 2. Lo primero que van a tener que hacer es escribir la reacción química. Luego lo que van a tener que hacer es leer el problema y colocar debajo de cada una de las sustancias el dato y las incógnitas, ¿sí? En este ejercicio, que es el primero, no aparecen ni gases ni soluciones. Por lo tanto, solamente tendremos que calcular esto. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer lo mismo que hicieron en magnitudes atómico-moleculares. Van a tener que poner los datos que se ponían acá abajo, los datos que se ponían acá abajo, pero de la siguiente manera. Su sugerencia es, para aquellos que tienen datos e incógnitas, poner los moles. Y los moles, recuerden que nos da los coeficientes estequiométricos, que son los numeritos que tenemos acá adelante. Acá tenemos un mol y acá tenemos un mol. Por otro lado, no vamos a completar toda la tablita como hacíamos en magnitudes. Ya lo último en magnitudes, por ahí ustedes no se acuerdan, yo les hacía obviar datos. Bueno, acá vamos a empezar a obviar datos de entrada. Si yo tengo como incógnita mol, ¿será necesario poner el número de partículas? No. ¿Será necesario poner la masa molar? No. Si total necesito calcular moles. Por entonces pongo como dato el mol. Listo, ya está, con eso es suficiente. En el dato del problema, del cual vamos a partir la regla de 3, tengo kilogramos, por lo tanto, a mol le voy a agregar el tema de la masa molar del carbonato de calcio, que nos va a dar, no necesito que la hagan, 100 gramos. ¿Sí? Porque es 40 más 48 más 12 es 100. Así que ya tenemos los datos para poder hacer la regla de 3. Por otro lado, lo que van a tener que ser es coherente con las unidades. Si yo acá tengo gramos, el kilogramo lo voy a tener que pasar a gramos. O sea que vamos a poner 1000 gramos. Y una vez que tenemos todo eso, hacemos la regla de 3, que sería relacionar los gramos, lo relacionamos con los moles. Y decimos que 100 gramos de carbonato de calcio es un mol de cloruro de calcio. Si tengo 1000 gramos de carbonato de calcio, ¿cuántos moles tengo? Y evidentemente 1000 por 1 es 1000 dividido 100, 10 mol de cloruro de calcio. Y listo el ejercicio. Néstor, yo tengo una pregunta. Sí. Que el año pasado me acuerdo que lo vimos, pero ahora no me acuerdo. Un mol y un mol, ¿por qué pusiste que era un mol? Porque vos acá adelante tenés un 1 y acá adelante tenés un 1. Ah, ok, o sea, eso depende del coeficiente. Exactamente, depende del coeficiente. Si hubiéramos hablado del ácido clorhídrico, ponías 2 mol y ponele que te hubiera pedido calcular la cantidad de partículas, ponías 2 por 6,02 por 10 a la 23. Ponele que te hubiera pedido calcular la masa, ponés 2 por 36,5, que es la masa molar del ácido clorhídrico. ¿Entendés? Así se completaba. Perfecto. Sí, dependiendo de lo que te pida el ejercicio. Lo que sí les sugiero es que coloquen siempre mol. Siempre coloquen mol para el dato y para la o las incógnitas. Después vamos a ver que vamos a tener ejercicios, más adelante, ejercicios en los cuales vamos a tener 2 datos de reactivos. Por lo tanto, tendremos que poner lo que corresponde a esos 2 datos y obviamente poner sí
la parte del mol con el coeficiente. Eso es importantísimo para poder saber de qué estás hablando. ¿Ok? Bien, bueno, este es el primer ejercicio. Si quieren pueden sacarle una fotito. Y vamos al segundo de la actividad. Ya hay video de esto, así que si ustedes quieren, pueden entrar a... Igual después se los paso por Chamillo y se los paso por el Classroom. Yo ya tengo videos de estos hechos, estoy haciendo y estoy por subir 4 más en estos días, así que... Lo que pasa es que no estoy queriendo meter tantos videos porque si no la campanita te suena cada 5 minutos, ¿viste? Conmigo. Así que por eso mismo voy subiendo a poquito. Bueno, el ejercicio número 2 dice, el metano es el principal componente del gas natural. Al encender la hornalla de la cocina, se produce la combustión del metano, representada por la siguiente ecuación. Vamos a hacer la ecuación número 2. Carbono, hidrógeno 4, más oxígeno 2. Esto está en forma de gas. Esto está en forma de gas. Para darme dióxido de carbono en forma de gas, más agua también en estado gaseoso. Y tenemos un 2 acá adelante y un 2 acá adelante. Luego, trazamos la línea y leemos el ejercicio. Si reaccionan 50 gramos de metano, 50 gramos lo voy a colocar debajo del metano. Y acá tenemos un montón de preguntas. La primera, calcular el volumen de oxígeno, y si hablamos de volumen para un gas, tiene que estar en litros o decímetros cúbicos. En CNPT. ¿Qué era CNPT? Era 0 grados centígrados y una atmósfera. Pero no se apuren, porque yo les voy a dar un dato dentro de un minutito. El volumen de dióxido de carbono, X litros o decímetro cúbico, ¿qué lo obtendremos? Que obtendremos el dióxido de carbono a 1,50 atmósferas y 25 grados centígrados. Y el número de moléculas de agua, X moléculas de agua. Bueno. La historia es lo siguiente. Cuando ustedes tienen un ejercicio en el cual tienen datos o incógnitas de un gas, lo primero, sí o sí, es calcular los moles de gas. Por lo tanto, vamos a agregar a la incógnita X mol y X mol. Salvo en este caso, cuando tengan CNPT. ¿Por qué? Porque un mol de cualquier gas en CNPT es igual a 22,4 litros. Y esto lo pueden calcular despejando P por B igual a N por R por T y reemplazar en temperatura 273 Kelvin y una atmósfera en presión y calcular el volumen de un mol en esas condiciones y van a ver que les va a dar 22,4 litros. Por lo tanto, esto es un dato muy importante. En el caso de este gas,
sí van a tener que calcular primero moles y después, con la formulita de gases, calcular el volumen. ¿Sí? Bien. Esa es una aclaración como para tener en cuenta para los ejercicios que tenemos gases. Luego lo que van a hacer es completar la tablita de arriba, teniendo en cuenta lo siguiente, que para cada uno tengo que hacer algún cálculo o tengo que usar un dato. Por lo tanto, voy a poner 1 mol, voy a poner 2 mol, voy a poner 1 mol, voy a poner 2 mol. ¿Sí? Luego, viene esto. Acá tengo masa, por lo tanto tengo que sacar la masa molar del carbono, hidrógeno 4, metano. Carbono 12 más 4 del hidrógeno son 16 gramos. Acá vamos a agregar un dato que yo nunca les hice poner en magnitudes atómico-moleculares, que es el volumen de un mol en CNPT, que son 22,4 litros. ¿Sí? Entonces, no vas a tener que pasar por el lado del mol. Directamente sacás el volumen. Por otro lado, en dióxido de carbono, como tengo que Bueno, pero calcular ahí mol... no tenés 2 mol, o sea, no serían 2. Ah, sí, gracias. 2 por 22,4 mol. Gracias. No me había olvidado ese 2. Acá como tengo mol, no tengo que poner número de partículas, no tengo que poner la masa molar, no tengo que poner 22,4 litros. ¿Por qué? Porque esto no es una atmósfera y no es 0 grados centígrados. Por lo tanto, dejo mol. Y acá como tengo que calcular el número de partículas, voy a poner 2 por 6,02 por 10 a la 23 partículas de agua. Bien. Una vez que tenemos todo esto completito, arranca el tema de los cálculos, que son reglas de 3. La primera que vamos a hacer es calcular el volumen de oxígeno, que vamos a relacionar los gramos de metano con los litros de oxígeno. Entonces vamos a decir que 16 gramos de metano va a reaccionar con 2 por 22,4 litros de oxígeno 2. Si tengo 50 gramos de carbono, hidrógeno 4, ¿cuántos litros de oxígeno 2 tendría que obtener? Y esto nos va a dar 22,4 por 2 por 50, y a eso lo vamos a dividir por 16. Y esto nos va a dar 140 gramos de, litros de oxígeno. Listo. Entonces, como ustedes verán, este tipo de ejercicios, el secreto está en completar la tablita, interpretar lo que me están pidiendo, ¿sí? Y cuál es el dato, y luego es hacer reglas de 3. No hay otra historia, es así de simple. Lógicamente, se van a agregar cositas como esta, ¿sí? Por otro lado, como todas estas cuestiones son reglas de 3, y toda regla de 3 es una proporción, lo que tiene de bueno este tipo de ejercicio es que a medida que vos vas sacando incógnitas, esa incógnita la podés usar para armar la otra regla de 3 o poder repetir el dato que tenías al principio. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. A mí me van a ver que yo hago mucho lo que voy a hacer ahora, que es lo siguiente. Yo tengo que sacar moles de dióxido de carbono, ¿sí? Por lo tanto, voy a escribir acá al lado, voy a escribir ahí al lado, un mol de dióxido de carbono. Y ustedes se van a preguntar, ¿y qué regla de 3 haces? Y mira, muy simple. 16 gramos de metano puede ser un mol de dióxido de carbono, 50 gramos, X. Y la otra es,
2 por 22 litros de oxígeno 2 es un mol de dióxido de carbono. 140 litros, ¿cuántos moles son? Y es muy seguro, muy probable, no, es seguro que haciendo la regla de 3 con el metano y dióxido de carbono, u oxígeno y dióxido de carbono, te va a dar el mismo resultado. Ahora, el tema es, ustedes eligen cuál es la regla de 3 que más les conviene. Yo personalmente, para no equivocarme matemáticamente, yo no trabajaría con esto. Yo trabajaría con esto. Diría 50 por 1,50 dividido 16x. ¿Sí? Si ustedes las quieren hacer separadas a las reglas de 3, las pueden hacer. A mí me van a ver que yo lo hago todo en una sola línea. ¿Por qué? Porque para mí ya me resulta más simple hacerlo de esa manera. Lo que no quiere decir que lo tengan que hacer como lo hago yo. ¿Sí? Entonces, 50 dividido 16 te va a dar 3,13. 3,13 mol de dióxido de carbono. Ya sacamos mol. Antes de sacar el volumen, voy a sacar el número de partículas de agua. ¿Cómo lo voy a hacer? Es muy simple. Voy a agregar de este lado voy a agregar 2 por 6,02 por 10 a la 23. 2 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y si observan, en la parte superior de todas las reglas de 3, está todo lo que está escrito por arriba de la línea. Y todo lo que está por debajo en la regla de 3 es lo que está debajo de la línea, ¿sí? De la tablita que armo yo. Entonces, me van a preguntar, ¿y qué regla de 3 usás? Bueno, podés usar 50 gramos por 2 por 6,0 por 10 a la 23 dividido 16. Podés usar 140 litros por 2 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 2 por 22,4 litros. O podés usar 3,13 por 2 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 1. Y estoy seguro que más de uno debe decir, y usa la última, negro. Si vas a tener que dividir por 1, usa la última. ¿Para qué te vas a estar complicando tanto la vida? Y esto te va a dar 3,76 por 10 a la 24. 3,76 por 10 a la 24 moléculas de agua. Ya sacamos esto. Ya sacamos esto. Nos quedaría sacar el volumen. Y para sacar el volumen, recordamos que tenemos que usar esa cantidad de moles. Y decimos que P por B es igual a N por R por T. Recordemos que esto va a ser el punto B. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a N, que son 3,13 mol, multiplicado por R, que es 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol, multiplicado por la temperatura, que son 25 grados centígrados, o sea, 298 Kelvin, dividida la presión, que es 1,50 atmósferas. Por lo tanto, atmósfera con atmósfera se me va, mol con mol se me va, Kelvin con Kelvin se me va, y esto me va a dar 3,13 por 0,082 por 298 dividido 1,5, 51 litros. Listo.
¿Alguna duda tiene alguno? ¿Quiere preguntar algo? No, Néstor, ¿puedo ver si puedes aceptar a Rama que sin querer se le salió? Si puedo volver a Pero aceptarlo. ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues yo. Gracias. Bien. ¿Cómo no? Qué bueno que es el mate. Bueno, si esto lo tenían anteriormente, lo tenían más o menos armado, no van a tener ningún tipo de problema para resolver este tipo de ejercicio. Vamos a hacer uno más, el tercero, que tiene que ver con soluciones. ¿Para qué? Para que ustedes por lo menos puedan, de alguna manera, encarar la guía ya sabiendo todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Y ya van a tener 3 ejercicios hechos de 10. Son 10 la primera actividad. Bueno, si no tienen dudas, borro y voy al tercer ejercicio. Dice el ejercicio número 3, en un recipiente de 4 litros de solución de ácido nítrico 1,50 molar, se coloca la cantidad de cobre suficiente para que reaccione el ácido nítrico presente. La ecuación que representa a la reacción es 3 cobre en estado sólido más ácido nítrico en estado acuoso me va a terminar dando nitrato de cobre o cúprico, también en estado acuoso. Ahora vamos a ver qué es acuoso, creo que ya lo dije. 2 NO2 en forma de gas y 2 de agua en estado líquido. Cuando un ejercicio les dice en estado acuoso, ya lo vieron en redox, les está hablando que está en solución. Acuosa, obviamente. No, hay que disociar acá. No, Ah, no, ok. no, no. No, no, no. No porque vos ya la tenés igualada la reacción. Ya está igualada. ¿Sí? A no ser que haya algún ejercicio, no en mi caso, no en mi caso, gracias a Dios, para no hacerlo tan complicado, puede haber ejercicios en los cuales te puede aparecer más adelante, si vas a seguir algo que tengas esto, te No, puede decir, renuncio. ¿eh? Renuncio. Si hay que igualar con Redox y después todo esto, renuncié. No, bueno, a ver, ¿qué vas a seguir, María, vos? ¿Qué voy a seguir yo? Después, análisis de datos. Análisis de datos. ¿Eso sería en qué universidad lo vas a hacer? En el ITBA. ¿Análisis de datos sería para qué? ¿Para la parte de informática o para No, la parte de estadística. estadística? Ah, bueno, no vas a tener química entonces. Lindo quilombo te metes vos también. Te gusta la matemática mal. Está bien, bueno, está bien, bueno. Para aquellas personas que van a seguir algo que tenga que ver con medicina, bioquímica, ingeniería, ¿qué más? Licenciado en química, licenciado en matemática, licenciado en física, alguna cosa de esas cosas, si van a la UBA van a tener química y obviamente van a tener una partecita que va a la parte de redox. Si van a seguir cualquier carrera menos biología, por ejemplo, también, si van a seguir cualquier carrera menos licenciatura en matemática y licenciatura en física, en física por ahí también ven redox, sí, puede ser, tengan materia dentro de química. En primer año van a tener redox de nuevo, así que
redox lamentablemente aparece porque es una reacción muy importante. ¿Está? Vuelvo a repetir, yo voy a dar una clase particular de pilas, y pilas se necesita sí o sí redox. ¿Sí? Igualar en medio ácido, en medio básico, y es un paso más allá de redox encima. Y si te empezás a complicar, tenés que ver termoquímica, que me parece que es lo que les envió un poquitito Alejandra a ustedes. Así que... Bien, entonces, volvemos a lo nuestro. En un recipiente que contiene 4 litros de una solución de ácido nítrico 1,5 molar, 1,50 molar, se coloca la cantidad de cobre suficiente para que reaccione el ácido nítrico presente, según la ecuación que está ahí. Nos pide calcular A, la masa de cobre, B, la masa de sal, y esta es la sal. Luego nos pide la cantidad de moles que se produce, X mol de dióxido de nitrógeno, y por qué no me salió impreso esto, entonces voy a mirar, y sería el ejercicio número 3. Y me pide calcular las X moléculas de agua. Para que lo sepan, todos los ejercicios de la actividad son sacados de la guía de UBA 21 de Química y la guía de Química del Nacional Buenos Aires. Así que el que haga esto, y vuelvo a repetir, vaya al CDC, esto lo va a pasar como patada al hígado. Así que no hay problema. Bueno, la historia es la siguiente. Cuando tengo soluciones, ¿sí? Acá tengo una solución. Recordemos que en una solución tenemos solutos y solventes. ¿Sí? Soluto y solvente. Por lo tanto, lo que yo voy a tener que sacar acá, lo que voy a necesitar, es el dato del soluto. ¿Sí? Por lo tanto, esto que estoy trabajando yo acá es el soluto. ¿Sí? ¿Ok? Siempre el dato que te den de soluciones va a ser el soluto. Y siempre el dato que vos vas a trabajar, ya sea como incógnita o como dato, como en este caso, va a ser siempre del soluto. O sea que te vas a referir a lo que tenés arriba. ¿Ok? Entonces, acá estamos hablando de 4 litros de solución y estamos hablando de una concentración de una solución. Por lo tanto, yo voy a necesitar sacar la cantidad de soluto o los gramos de soluto que tendría realmente como dato escondido acá. Y esto es muy simple, porque recordemos que 1,50 molar es 1,50 mol de soluto en 1000 mililitros de solución o en 1 litro de solución. Es lo mismo. Si yo tengo 4000 mililitros de solución, yo para pasar de 1000 a 4000 multipliqué por 4, por lo tanto el 1,5 lo voy a multiplicar por 4. O sea que esto me va a dar 6 mol de soluto. Por lo tanto, voy a usar ese dato que acabo de recuadrar. Bien, una vez que tengo todos los datos ya organizaditos y las incógnitas colocadas, ¿a qué voy? A la tablita. ¿Qué voy a poner? Nuevamente, 1 mol, 1 mol, 1 mol, 2 mol, 2 mol. Acá tengo incógnita número de partículas, 2 por 6,02 por 10 a la 23. Acá tengo mol, no voy a poner más nada. Acá tengo gramos. Y
Si no es Alberto Fernández, no lo atiendo. 63 más 28 más 6 por 16. 187. $187 gramos. Acá tengo mol, ya está, y tengo gramos, 63,5 gramos. Bien, una vez que tenemos eso, armamos las reglas de 3. Vamos a arrancar con ácido nítrico, perdón, con el cobre, y vamos a decir que un mol de ácido nítrico son 63,5 gramos de cobre. Y como dije anteriormente, todo lo que coloque en el primer renglón de la regla de 3 tiene que ver con lo que está arriba de la tablita. También va a ser 187 gramos de nitrato cúprico. También va a ser 2 mol de dióxido de nitrógeno. También va a ser 2 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Y qué voy a colocar acá? 6 mol de ácido nítrico. Lo que voy a tener que hacer es multiplicar 6 por 66,5. 63,5. 381 gramos. Luego puedo hacer 6 por 187 o 381 por 187, como más me guste. ¿Sí? La regla de 3 que yo quiera. Obviamente que voy a usar nuevamente 6 porque es más fácil, porque dividido por 1. Esto te va a dar 1122 gramos de nitrato de cobre. Acá tengo 3 posibilidades. 6 por 2 dividido 1, 381 por 2 dividido 63,5, 1122 por 2 dividido 187. Nuevamente vuelvo a elegir la más fácil, que 6. 6 por 2, 12. 12 mol de dióxido de nitrógeno. Y también puedo elegir, si quiero, ahora 12 por 2 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 2. Si elijo esa, recuerden de que este 2 que está multiplicando, luego está dividiendo, por lo tanto lo puedo simplificar, y directamente lo que haría sería 12 por 6,02 por 10 a la 23, y esto te da 7,22 por 10 a la 24. Y se terminó el ejercicio. ¿Dudas? Ya que los tengo acá, ¿me podrían decir, aparte de Longoni, quiénes fueron los que tuvieron problema con el informe? Porque no sé qué cuerno pasó con ese informe. Yo juro que puse todas las notas del primer cuatrimestre, así lo completo y lo puedo mandar. Aparte de Longoni, ¿quiénes más tuvieron problema con el tema del informe que les apareció química vacía?
Escuchá, Néstor, a Julián se Sí. le cayó el internet, te aviso. No se volvió a conectar porque se le cayó. Bueno, listo. Vuelvo a repetir, aparte de Longoni, espero que estén todos, porque si se fueron, se jodieron. Yo pregunté, ¿sí? Aparte de Longoni, ¿quién más tuvo problema con el informe de quinto año? Bueno, había más gente, pero bueno, yo voy a modificar la de Longoni. El otro, o los otros que hayan tenido problema, lo siento, ¿sí? Así que tendrán que esperar al final del trimestre, porque no vuelvo a preguntar de esto. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren saber algo? ¿No? Bueno, les mando un abrazo grande y lo que voy a hacer es mandarles la actividad número 1 de esto. Les voy a mandar los videitos que tengo hechos. Así que nos vemos en 15 días. La semana que viene lo que van a tener es una clase más, otro video de esto. Por ahí un par de ejercicios más de este estilo, distinto a los de la guía. Y bueno, ya que no nos hablamos para nada, nos vemos la semana que viene. Chau, hasta luego. Chao. Chao. Chao, buen fin de Néstor. Chao, Néstor.